Creador de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por la Iglesia en las Américas. Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias por la fe cristiana de las Américas. Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en el centro de América del Norte y del Sur, y nos colocamos bajo su patronazgo. Permite que la fe cristiana florezca en sus países y estados. Protégenos de aquellos que desean eliminarte de nuestro gobierno, nuestras escuelas y nuestras vidas. Creemos y deseamos siempre ser tierras ricas en fe y fervientes en nuestro amor a ti, que has hecho todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta mañana celebramos el memorial de San Andrés Kim Tae-gon y Paul Chung y sus compañeros. Mártires coreanos. San Andrés es santo patrón de Corea. Así que tenemos muchos televidentes coreanos y les deseamos un feliz día de fiesta hoy. Queridos hermanos, para prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, Creador y Salvador de todos los hombres, que en Corea, de modo admirable, llamaste a la fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecentaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Tonto, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa en la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así como dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último, Adán, en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero. Primero vino la vida y después el espíritu. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros no somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida.
Si son insultados por el nombre de Cristo, bienaventurados son, pues el Espíritu de Dios está con ustedes. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Tibi, Domine. When a large crowd gathered, En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Verbum Domini. Las tibi Christe. Before I begin, I'm sure those Antes de empezar, estoy seguro que aquellos que nos están mirando, tenemos aquí un par de personas acá al frente también que nos están mirando, son los nuevos postulantes. Acaban de llegar esta semana pasada y en un par de semanas, después de orientación, tendremos su ceremonia de admisión. Así que les pido que oren por estos jóvenes que van a incorporarse a nuestra forma de vida. Uno de ellos es Clark, viene de Saskatoon, Saskatchewan, el más alto, y Andy, él es del Valle de Moreno, en California. Así que les agradeceremos sus oraciones por ellos. Cuando pensamos en cosas valiosas, cuando tenemos cosas que son valiosas para nosotros, puede que algunos de nosotros hayamos visto esa película, El Señor de los Anillos. Hay un pequeño personaje que se llama Schmeagol y quería el anillo y le decía: mi precioso. Tenía una adicción insalubre. Y luego tenían estos otros dos
personajes que querían proteger el anillo porque Schmeagol tenía una adicción insalubre hacia el anillo. El anillo tenía poder y Schmeagol quería usarlo de forma equivocada. Podemos aprender un poquito de eso. Había algo que era valioso para ellos. Hoy Jesús nos habla a todos nosotros y nos pide que protejamos, que preservemos la palabra de Dios que desciende sobre nosotros. Y la palabra de Dios desciende sobre nosotros cuando escuchamos, también cuando leemos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y sabemos que la fe viene a nosotros cuando escuchamos, Jesús nos muestra esta mañana que si no protegemos esta palabra que viene a nosotros, simplemente se disipará. Menciona que la palabra de Dios es como una semilla y que tiene que ser sembrada en nosotros. Es su forma de decir que debemos de tomar la palabra y estar listos para la palabra y preservar la palabra, ser como la tierra fértil. Una vez que quede preservada, una vez que sea parte de nosotros, da fruto, crece, madura, da fruto y resultan cosas hermosas a partir de ella. Un gran ejemplo de esto podemos aprenderlo de los mártires coreanos que celebramos esta mañana. San Andrés Kim Taegon, San Pablo Chong y sus compañeros. San Andrés Kim fue el primer sacerdote coreano, el primero en ser ordenado. Esto fue en los años 1800. Cuando fue ordenado sacerdote, cuando unos misioneros franceses fueron a Corea a predicar la palabra de Dios y llevar el catolicismo allá. Se vieron sorprendidos cuando llegaron de que ya había muchos católicos, pero no había sacerdotes. Años antes, había habido un laico que se dice que había estado en la China y él fue bautizado, y luego, una vez que fue bautizado, trajo la fe de vuelta a Corea. Los laicos pueden hacer eso, en especial en casos de emergencia, o cuando no hay sacerdote. Así que bautizó a ciertas personas, y la palabra de Dios creció. Y la palabra de Dios creció de forma tan grande que la gente estaba dispuesta a morir. Protegía la palabra de Dios y estaban dispuestos a morir por ella. Creían, la escuchaban, la creían y obraban con fe. En esa época en particular de la historia, el gobierno coreano no permitía que la gente practicara el cristianismo, así que los coreanos que eran cristianos eran perseguidos e incluso ejecutados. Eso sucedió con el padre de San Andrés. El padre de San Andrés también era converso. Él se convirtió después de haber escuchado la palabra de Dios. Después de escuchar la palabra de Dios, se encendió con el Espíritu Santo, la tomó, la protegió, pero sufrió martirio cuando San Andrés tenía 15 años. Junto con otros más, hubo cientos de mártires junto con el padre de San Andrés, pero la palabra de Dios era tan fuerte en San Andrés Kim que esto le inspiró la muerte de otros cristianos. Así que no solamente pensaba la palabra de Dios, era tan parte de él que estas acciones de martirio que predicaban la palabra de Dios le ayudaron a inspirarse tanto. Se inspiró tanto que se fue a estudiar para ser sacerdote. Se fue a las Filipinas, estudió ahí, regresó a Corea y luego, por supuesto, empezó a educar, a catequizar y evangelizar en todos lados, en toda Corea. Más adelante tuvo un compañero muy cercano a él, Pablo Chong, y pronto fueron ejecutados junto con sus compañeros.
eran más de 100 que murieron por la fe. Murieron por amor de Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. Así que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa la palabra de Dios para mí? ¿Es importante? ¿Cuán importante es? ¿Cómo la protejo cuando la escucho? Y una de las mejores formas de hacerlo es escucharla, guardarla en el interior y meditar y orar sobre lo que uno acaba de escuchar. La palabra de Dios debe cambiarle la vida a uno. Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa el corazón. Es como una espada que nos atraviesa, pero nos mueve todo el tiempo. Debería. Y cuando escuchemos esa palabra, inmediatamente debemos obrar, primero que nada con la oración, luego con nuestras acciones. Y esto exige fe. Fe en que Dios va a proveer, fe en que el Señor va a activar esa palabra en nosotros, que nos va a conceder la gracia para vivirla bien. Pero todo eso empieza con nuestra voluntad, con nuestro deseo, y cuánto la amamos, cuánto estamos dispuestos a vivirla. Hoy también San Pablo nos habla acerca de las semillas, pero lo hace en referencia a la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, las Escrituras nos dicen, y las enseñanzas de la Iglesia nos dicen que constantemente somos renovados. En cierto momento, San Pablo nos dice que si hemos vivido con Cristo y muerto con Él, hemos de resucitar con Él. Eso es parte de nuestra heredad como católicos bautizados, de vivir los misterios de Jesucristo. Cuando llegamos a esos misterios, una y otra vez vivimos y morimos y resucitamos con Él. San Pablo nos dice que vamos de la gloria a la gloria a la gloria. Pero lo que dice San Pablo esta mañana, a lo que alude, es la semilla que es sembrada, que la semilla crece y se convierte en un cuerpo que crece, un cuerpo natural, y luego en un cuerpo espiritual. La semilla en nosotros debe causar algún tipo de transformación. Esto es lo que sucede. Y con la resurrección, el poder de la resurrección, la gracia de la resurrección, nos transformamos. Nos volvemos más y más como Jesucristo. Lo que es sembrado como semilla va en la tierra y luego se convierte en una planta. Es casi como si se convirtiera en un nuevo cuerpo, en una nueva imagen. Y eso es lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Viene a nosotros como una semilla, pero luego se convierte en una nueva imagen. Vemos que da gran fruto, y es igual con nosotros. La palabra de Dios viene, y entonces se empieza a crear un nuevo cuerpo, una nueva imagen. Y esa es a semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Es la transformación que vivimos comenzando en esta vida y, por supuesto, cuando recibimos ese cuerpo glorificado en la vida próxima. Así que a través de la fe, al escucharlo con fe, al guardarlo con fe, sabiendo, conscientes que esa fe transforma, pero conscientes del poder de la palabra, guardándola en nuestro interior, amándola, como escuchamos que hicieron los mártires coreanos esta mañana, amando la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, hemos de escuchar la palabra y obrar según ella. La liturgia de la palabra es un momento perfecto para guardar esa palabra y obrar según ella inmediatamente. Cuando hacemos la homilía, tenemos la palabra de Dios y tenemos las intercesiones, las preces. Y es entonces cuando, por supuesto, oramos, cuando nos ofrecemos a Dios, pero debe ocurrir una especie de transformación en nuestro interior. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta mejorar según lo que acabo de escuchar? Así que hacemos eso, le ofrecemos nuestras oraciones a Dios, primero las intercesiones, luego tenemos el ofertorio cuando lo hacemos así. Y ahí es cuando nos ofrecemos nosotros mismos, le ofrecemos todo a nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras debilidades.
Después de escuchar la palabra, le decimos al Señor, Señor, acabo de escuchar la palabra, ahora transfórmame, permítame ser más parecido a ti. Y luego Jesucristo se hace presente con nosotros a través de la Eucaristía y la recibimos. Así que después de escuchar la palabra, recibimos la Eucaristía, y cuando recibimos la Eucaristía, recibimos gracia. La gracia de Dios, el amor de Dios, nos alimenta por dentro, la caridad de Jesucristo. Ese es el momento en el que eso puede ser activado porque Cristo entra en nosotros, de manera que podemos incorporarlo a nosotros, y cuando recibimos esa gracia de los sacramentos, cualquiera de los sacramentos, en especial la Eucaristía, ¿qué es lo que sucede? Está aumentando nuestra gracia de Dios. En nosotros crece la resurrección de Cristo. Pero para poder vivir esto, para poder obrar sobre esto, necesitamos fe. Y la fe llega a nosotros cuando escuchamos. Abramos pues nuestros corazones, queridos hermanos, para recibir esta palabra con fe, elevando la mirada a Cristo, elevando la mirada a su ejemplo, y orando no solamente para que seamos transformados por esta palabra, sino para que obremos según ella y la vivamos esas palabras de Dios. Que Dios los bendiga.